Muy buenos días. Bienvenidos a Las Verdades de Miguel en televisión. Las Verdades de Miguel, gráficas, están circulando desde el pasado viernes en todos los kioscos del país. Nuestro tema fundamental es la guerra del AMPA, porque hemos recogido a través de todo el país, a donde vamos. ¿Saben que uno como periodista vive las 24 horas del día? Periodista. Y a donde va, uno va permeando y va recibiendo las angustias populares, las angustias de la gente, del ciudadano. Y miren, en verdad lo que viene ocurriendo con la inseguridad social es demasiado grave, demasiado grave. Tan grave es que hoy en día son centenares de miles de personas que han sido afectadas por el AMPA. Y hay que ponerle un coto a esto. Ya el AMPA no se contenta con atracar, con robar vehículos robados, etcétera, con cuestiones del delito que parecieran ser, no lo voy a decir insignificantes, pero de menor valía. Hoy en día el AMPA ya son verdaderas guerrillas armadas en los barrios caraqueños. Imponen sus toques de queda, asaltan comisarías, liberan presos, dirigen desde las cárceles del país los secuestros, los robos. Usted quiere contactar un carro robado, o sea, ¿dónde está su carro? Usted simplemente tiene que establecer un contacto con alguien en un barrio y le dice, bueno, eso está en tal estacionamiento de la cárcel tal, y usted tiene que dar tanto de dinero para poderlo recuperar. Hasta eso se ha llegado. Y todo el mundo sabe dónde están los delincuentes. Hoy en día los policías temen ir vestidos de policía porque son asesinados. Tiempos atrás, asesinar a un policía significaba una movilización general de los cuerpos armados para buscar a los infractores. Hoy no. Hoy más bien el terror se ha metido en las casas, se ha metido en la policía, se ha metido en mucha gente. Por eso yo creo que tenemos que asumir, como lo estamos haciendo en La Verdad de Miguel, el tema en profundidad. ¿Qué está ocurriendo? Es una guerra. ¿Cuál guerra civil? No, la guerra está ya. Ya, no es mentira. Cae mucha gente, no voy a exagerar como en Siria, pero por ese camino vamos. Ya hay tantos muertos, tantos asesinados, que hoy en día el crimen perfecto, o sea, la lógica del crimen perfecto está implementada, está en acción, porque nadie sabe quién mata a quién, nadie sabe los orígenes del homicidio, ni del atraco, el delito queda impune. Yo les puedo contar, y tengo una anécdota sobre el asunto. Yo fui demandado en muchas oportunidades por el presunto delito de difamación. Se me hizo presentar en los tribunales cada 8 días. Imagínense ustedes, como si fuera un peligro público, yo me presentaba cada 8 días. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en esa larga cola donde yo me estaba presentando en el tribunal, habían delincuentes, y cuando yo indagué, mire, ¿cada cuántos días te presentas tú? Yo me presento cada 3 meses. ¿Y qué hiciste? Bueno, me están ocupando de un homicidio. O sea, el presunto homicida se presentaba cada 3 meses. Yo, el ciudadano, por difamación, me presentaba cada 8 días. O sea, hay una desigualdad en la justicia, hay una distorsión. Yo no quiero meterme en Honduras, pero los tribunales, señores, los abogados penales, todo ese mundo, ese laberinto, la cuestión policial, esto hay que darle un parado. No podemos seguir permitiendo que el país se desangre. Y por eso yo voy a aprovechar esta oportunidad para pedirle al presidente. Voy a hacer un llamado al presidente Maduro.
El presidente Maduro se lo voy a hacer como hermano, como camarada, como compañero, como ciudadano. Presidente, haga algo. Detenga el desangre del pueblo venezolano. Haga algo. Implemente políticas inmediatas, urgentes. Declare una emergencia. Suspenda las garantías si es necesario para devolverle al pueblo la tranquilidad, para que el ciudadano pueda bajarse del taxi, del autobús, de su vehículo, de lo que sea, y pueda decir, voy a llegar a mi casa tranquilo, no voy a pasar por peajes, porque hoy en día ni siquiera vale la pena pasar por el peaje. Les da y te matan igual. Entonces, bueno, por Dios, presidente, usted está oyendo este programa. Por favor, estoy haciéndole un llamado, que es el llamado del pueblo venezolano. Bueno, en días recientes ocurrió la tragedia de Ecuador. Muchas víctimas del terremoto. El gobierno venezolano, como siempre, solidario, porque no es el gobierno, es el pueblo venezolano solidario con Ecuador, envió ayudas humanitarias. Ya salieron los opositores y salió mucha gente, y quizás gente con razón. A mí no me consta que el gobierno haya enviado medicina. No, supongo que no envió medicina porque no tenemos medicinas en Venezuela. Aunque mucha gente por allí, a través de las redes sociales, dice, sí, la medicina y alimentos y tal, mientras nosotros, yo creo que hay que ser solidarios hasta donde podamos. Si yo tengo que enviar una frazada es porque tengo otra. Pero yo creo que nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con nuestros hermanos ecuatorianos, es inaplazable. En América Latina vienen sucediendo cosas muy importantes. Precisamente los gobiernos que han sido víctimas de toda una secuencia de hechos son los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas. Bueno, Argentina, hoy Brasil, el mismo Correa en Ecuador, Bolivia, Venezuela, El Salvador. Y eso ha ido creando un sentimiento antinorteamericano, que no debería ser. Y ese sentimiento, quien mejor lo expresa un personaje al cual aprecio muchísimo y es apreciado por todos nosotros, un artista, Vicente Fernández. Vicente se acaba de despedir, y pronunció unas palabras refiriéndose a Donald Trump, ese señor que amenaza con levantar un muro entre México y los Estados Unidos. Bueno, Vicente, vamos a verlo. Hay un mendigo candidato en Estados Unidos para lanzarse a la candidatura. Y yo digo que me lo encuentre, le voy a escupir la cara, le voy a mentar la madre. Y le voy a decir todo lo que nunca le han hecho en su mendiga vida. No es mi estilo, pero más expresivo no pudo ser esa luminaria del mundo del canto latinoamericano que es Vicente Fernández. Hoy vamos a estar al regreso con Ramón José Medina, dirigente político, abogado, quien va a conversar con nosotros sobre muchos temas de actualidad. No olviden seguirnos por nuestras cuentas de Twitter,
@verdadescanal, y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel, @canal-i.com. Ya regresamos. Bien, para quienes sintonizaron tarde, pues, prendieron tarde sus televisores, siguiendo, adelantándose al racionamiento que nos ha impuesto, nos piensa imponer Corpoelec. Estamos regresando y estamos anunciando, tal cual se los dije anteriormente, nuestro invitado. Para quienes nos siguen, está la cuenta Twitter, @verdadescanal, y a través del correo electrónico verdadesdemiguel @canal-i.com. Nuestro invitado de hoy es Ramón José Medina, es diputado, o sea, no es diputado en ejercicio, pero hombre social cristiano. Con él vamos a conversar muchos temas, porque hay muchas cosas que conversar hoy. Hoy estamos plenos de noticias, y noticias que no son precisamente halagadoras, o halagueñas, mejor dicho, para los venezolanos. Racionamiento de luz, desabastecimiento, sueldos que no alcanzan, colas, en fin, un descontento generalizado. Bienvenido, Ramón. Gracias, Miguel, Ramón por José. la invitación. ¿Qué te parece? Vamos a empezar por allí. Tú no eres ingeniero eléctrico, pero sí nos puedes opinar como ciudadano. ¿Qué Sí, sabes de ese racionamiento de lo que ya sabemos nosotros? Bueno, fíjate, hubo un antecedente en el 2010 de este mismo gobierno tratando de establecer un racionamiento más o menos del mismo corte, pero en aquella oportunidad fue imposible, en especial en la ciudad de Caracas, poder hacerlo de modo concentrado en cierta y determinada zona, sobre todo para no afectar servicios fundamentales como el de la salud, por ejemplo. Y en aquella oportunidad, si mal no recuerdo, eso duró apenas 24 horas. Este gobierno tiene el vicio de insistir en las medidas que han sido inadecuadas, que han sido ineficientes, que han sido equivocadas en el pasado. Y pareciera que no hay forma de salir de este drama verdaderamente en que nos han sumido, porque que no haya previsiones en una situación como la que estamos verdaderamente es imperdonable. Aquí se han podido tomar todo tipo de previsiones. Yo pasé en estos días por La Mariposa y es terriblemente penoso ver cómo el estado de deterioro en que han dejado caer Y eso no se trata más que de mantenimiento, de inversiones adecuadas, a tiempo, oportunas. La verdad es que la gran pregunta que uno se hace, ¿cuál es la intención de un gobierno que ha tenido los recursos que ha tenido durante estos años y que no haya atendido cosas elementales? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que el día a día, la cotidianidad a nosotros nos agobia como ciudadanos, como seres humanos, los que tenemos, por ejemplo, familiares enfermos en nuestra familia, que es terrible el tema de los medicamentos, el tema que tú señalabas que no es un tema menor, el de los sueldos, la inflación, no alcanza nada. Ahora comentábamos tú y yo el costo de un café en cualquier panadería de Caracas y en algunos otros lugares en los que a veces coincidimos, que es verdaderamente exorbitante. Ya no hay capacidad de que tú no solamente no consigues los alimentos, no consigues lo que realmente requieres, sino que además no tienes cómo pagarlo cuando lo consigues. Mira, no se sorprendan mis seguidores o quienes están sintonizando este programa, los distintos pareceres, porque la idea es esa. Claro. Que
Porque en estos días me llamaba la gente, bueno, vale, ya llevas 2 invitados del gobierno, no van a venir invitados de la oposición, y van a venir invitados neutros, y va a venir un gentío, pues. O sea, lo que quiero que sepan, no se sorprendan, no me gusta cortar a las personas, me permito que ellas conversen y que expresen sus ideas a la manera que quieran hacerlo, por supuesto, de una forma respetuosa, como siempre se ha acostumbrado en este tipo de programas. El lunes 25, mañana, los portugueses conmemoran o celebran la Revolución de los Claveles. El 5 de abril, no sé qué año fue. Nosotros, ¿cómo vamos a celebrar la Revolución de Cuerpoelet? No sabemos. Aquellos con claveles, nosotros, bueno, esperaremos. Pero lo que tú dices es cierto. Yo me pregunto, el gobierno exporta luz, ¿verdad? Exportaba. Exportaba, ya no exporta luz. Ya no exporta. Colombia, hubo una exportación. No me voy a meter en Honduras. Sí. Porque yo iba a decir, bueno, si exporta luz, bueno, corten la exportación Claro. Ahora, hay muchísimas maneras de afrontar el tema eléctrico. Pero ¿cómo? Un señor que en estos días, o hace un año atrás, o 2 años atrás, dijo que él solucionaba el problema en 100 días. ¿Dónde está hoy? En una embajador, en Austria. Entonces, no solucionó el problema en 100 días, se agravó el problema, ¿y cuál fue el premio? Una embajada. O sea, el gobierno, estimo yo, Ramón José, debe primero enseriar. El que haya cometido errores hay que sancionarlo, ya sea moralmente, administrativamente, no sé cómo, pero hay que sancionarlo. Tú no puedes pasar por alto todos los errores que se están cometiendo, ¿verdad? Quizás el señor Mota Domínguez, que no sé si es ingeniero eléctrico, porque eso es otro problema, que no vemos bien, no nos importa si el ministro de Sanidad es plomero, por decir algo, pero es ministro de Sanidad, pues, de Salud. No sé si Mota Domínguez será del sector eléctrico, está haciendo un esfuerzo, loable, porque yo veo que el hombre es más, se ha puesto canoso en estos días. Tú no eres canoso por preocupaciones. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Hacia dónde va ese conflicto eléctrico? Porque es un conflicto. Mira, pareciera que es insoluble, porque si nos retrotraemos hace 5 años, 6 años, cuando la crisis empezó a generarse, hablando del 2010, parecía que la situación era controlable con la supuesta importación o con la importación que hicieron de un sinnúmero de plantas eléctricas, donde hemos ahora descubierto que ha habido una corrupción, pero inmensa. No solamente por el hecho de que no trajeron lo que ofrecieron traer, sino que tampoco las pusieron en funcionamiento. De ahí surgió el caso de Erwin, los bolichicos, todo este problema que ha traído como consecuencia no solamente la situación que estamos padeciendo, sino también el hecho mismo de que se despilfarraron miles y miles de millones de dólares en un negociado que en estos días me sorprendía, por cierto, oír a Héctor Navarro en el Congreso. Yo estaba en la asamblea ese día en que estaba siendo interpelado en la Comisión de Contraloría, y hablaba como si él no tuviera ninguna responsabilidad, sí, que aceptaba que se habían contratado durante su gestión yo no sé cuántos miles de millones de dólares, pero como eso se hacía a través de PDVSA, él no sabía qué era lo que realmente se estaba contratando y por qué. Entonces uno se pregunta, ¿y qué hacía usted entonces en ese ministerio? Ahora no vengan en esa posición cómoda de la crítica, simplemente porque ha habido un quiebre, un resquebrajamiento de esa supuesta unidad dentro del PSV, y entonces quieren evadir una responsabilidad que le corresponde. Todos los que pasaron por allí, desde Ali Rodríguez, Héctor Navarro, Chávez, Jesse Chacón, que ahora, imagínate, lo premiaron con una de las embajadas que llaman de las 7 estrellas europeas en Austria. Bueno, pasaron por allí y no solamente no solucionaron el problema, sino que además ahondaron en el problema. Bueno, se pone interesante, porque has tocado un tema que es el de los bolichicos, la gente esta que trajo generadoras de corriente. Vamos a un corte. Será estoy seguro que se va a poner no te vayas a electrocutar con lo que te voy a decir ahora. Vamos al corte.
estábamos hablando con Ramón José Medina, exdiputado, dirigente político no jubilado, pero está otra vez independiente, ya no siendo sociocristiano, es independiente, no es un hombre de partido. Pero él dijo algo bien interesante, que no lo voy a comprometer, es otra cosa, no le voy a pedir opinión, sino es una cuestión muy particular que voy a decir. Aquí parece que la oposición, hay cosas del gobierno que son buenas cuando ellos quieren que sean buenas, y son malas cuando ellos quieren que sean malas. Es el caso del Diario El Nacional. El Diario El Nacional, su director, su dueño, Miguel Enrique Otero, ha criticado muchísimo a este gobierno. Hoy en día vive un exilio dorado precisamente mantenido por gente que estuvo vinculada con las negociaciones eléctricas en Venezuela. ¿Qué dirá Miguel Enrique ahora? Porque, por cierto, que inclusive en uno de los cuerpos del Nacional, hace unas semanas atrás, salió una entrevista hecha a uno de los bolichicos, exonerándolo de culpa. Yo me pregunto cuánto costaría esa entrevista, si costó algo. Bueno, costará el compromiso que tiene Miguel Enrique Otero, defendiendo inclusive al señor Nervis Villalobos, que también viceministro de Energía, que ahora está fuera de Venezuela y que ahora vive las bondades, pues, de la Venezuela petrolera que nosotros, a las cuales nosotros nos está negada. Fue un comentario extra, pero tú eres directivo, o fuiste directivo nacional. Fui directivo hace muchos años, hasta el ¿Y por qué? 2006. Entonces, ¿por qué te tienen demandado? Bueno, Él está demandado por Diosdado Cabello. sí. Bueno, eso es una de las preguntas que yo me hago y que se le hace a los abogados de él. Yo no sé, me cogió a dedo y me incluyó. Ahí estamos, nos presentamos cada 8 días y tenemos provisión de salida del país. Pero mira, no voy a entrar, por supuesto, en cosas que no conozco, pero sí como lector del Nacional me sorprende de repente el que haya temas que no se pueden tratar dentro del periódico, porque era de la cultura, de la naturaleza del Nacional, desde sus inicios siempre, el que precisamente es una tribuna abierta a todos los sectores. El hecho de que haya una entrevista a un bolichico, bueno, está bien, como tú dices, está abierto a esa posibilidad. El por qué no puede haber la crítica dentro del periódico es verdaderamente lo grave de ese problema. Bueno, se dice que tiene relaciones ahora con Miguel, que yo no puedo decir que eso sea así, pero lo cierto es que desde el punto de vista editorial, el periódico ha tenido una posición complaciente con ese tema y eso lo vemos como lectores, evidentemente. Y yo creo que es que esas redes de corrupción generan tal nivel de vinculaciones y compromisos que terminan metidos en todos los sectores, porque no es solamente el Nacional, hay gente también en la oposición que se ve que tiene alguna relación favorable con esta gente. Claro. Allí está el caso, por ejemplo, hay muchos casos, podemos tratar el caso de uno de los más fervientes opositores del gobierno, como es el señor, su excelencia, Henry Ramos Alú. Sus vinculaciones con el gobierno vienen a través de contrataciones en las cuales indirectamente lo tocan a él, a través de sus familiares y eso. Fíjate, yo te voy a decir una cosa con Henry. Yo he sido siempre un adversario de Henry Ramos. Me acuerdo mi inicio en política, yo era consultor jurídico y viceministro de Fomento y tuvimos grandes contrariedades y contraposiciones en época del gobierno de Luis Herrera. Pero yo reconozco en Henry una cosa. Es cierto que tiene vinculaciones familiares con hombres de negocio, pero en su actuar político, hasta donde yo lo conozco, nunca ha prevalecido interés de ese tipo. Y lo digo abiertamente porque seguimos siendo adversarios a pesar de estar juntos en la unidad, adversarios desde el punto de vista ideológico, digo yo. Pero evidentemente también yo creo que uno debe hacer los reconocimientos cuando claro, proceden desde el punto de vista del convencimiento personal que tiene cada uno. Bueno, yo particularmente yo pienso que él ha tenido que deslindarse públicamente de sus relaciones familiares con el gobierno. Él tenía que haberlo dicho. No ahora. O sea, yo pienso que, mira, no es que yo sea radical. La mujer del César, no solamente la mujer del César, tiene que parecerlo.
Alguien dijo por aquí, No un ser entrevistado honesta, que sino fue Juan parecer. Barreto, que dijo que era, lo había dicho Maquiavelo, no sé, no creo que sea Maquiavelo, pero tiene que parecerlo. Si lo dijo Juan, ponlo en duda. Pero poco en duda. No. Acuérdate que Juan es un hombre doctor también. Mira, tiene que dar muestras, pues, de lo que él piensa y de lo que hace. No es que va a ser enemigo así, acérrimo del gobierno y no quiere saber nada del gobierno y no tiene amigos en el gobierno. No. Yo creo que todo el mundo puede tener amigos en el gobierno. Yo tengo amigos en el gobierno y tengo amigos en la oposición. Tengo la ventaja de que no soy político. Bueno, no tengo una posición, tengo una posición política, pero no tengo una militancia política. Y esa es una ventaja. El periodista no puede estar inscrito en un partido político, no puede ser partidista, porque si no, tiene que tomar posiciones muy sesgadas. Tiene corazoncito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que sí. En el caso de Henry Ramos Alú, que se ha convertido en el Robespierre de la Asamblea Nacional, debe ser consecuente con lo que piensa. Yo creo que, fíjate, siendo Robespierre demuestra que tiene una actitud antigobierno y en eso nunca ha cambiado. Ahora, tu posición ya es una interpretación absolutamente subjetiva que no. Yo traigo a colación un tema que a lo mejor no tiene, te meto aquí en el tema, a lo mejor no, pero puede que haya cierto escozor con respecto al presidente de la Asamblea. Nosotros lo invitamos a este programa. ¿Cuál fue su respuesta? Y lo voy a decir. A mí este tipo de lenguaje coloquial no me gusta en absoluto utilizarlo, pero para que la gente sepa cómo se manejan las cosas entre bastidores. Miguel Salazar, que se vaya a lavar ese paltó. Oye, qué feo le quedó. Eso no se hace. Un hombre que habla de democracia, ¿verdad? E inclusive llegó diciendo se abren todos los medios de comunicación en la Asamblea Nacional, no puede hablar de esa manera, mucho menos hacia un periodista que mal que bien, le guste o no le guste, es reconocido en el país, que es mi caso. No estoy pecando de alabancioso ni nada, sino que es así, pues. Entonces, ha debido guardar una posición de respeto. Quizás de allí, que venga un poco, pero vamos a apartar de esas cosas y vamos a meternos en el tema. Sí, es una cuestión de tipo personal. Sí. Ya la cosa... Y la democracia es muy exigente en ese sentido. Sí. O sea, hay que ser tolerante, hay que respetar ciertos y determinados principios. Una de las cosas que yo veo y que cada vez que puedo conversar o te puedo mencionar, es que para mí tú eres un hombre democrático. A pesar de que tenías unas posiciones fuertes, pero eres democrático. Porque tú puedes... ¿Cuántas veces no hemos conversado? Y te he visto conversando con gente de izquierda, con gente de derecha. Uno puede conversar con mucha gente. Es de la esencia de la democracia. Pero hay que empezar a democratizarnos nosotros mismos. Claro. Porque yo digo que soy democrático, pero soy tremendo dictador en mi casa o tremendo dictador con los grupos que me rodean. Mira, la democracia es el espacio natural para el diálogo y es el más ancho de todos los espacios que es posible. Y si algo tiene la democracia es haber podido sobrevivir a todos los embates durante el desarrollo de toda esa historia, desde el siglo XVIII o XIX hasta ahora. Y ahí está, con un problema, que es que su alma, como dice José Ramoneda, dice que el alma de la democracia, que es la política, está en defunción. Porque es que lo que pierde es la política, no la democracia. La democracia sigue prevaleciendo en todas partes del mundo como el mejor de los sistemas existentes. Mira, antes de irnos a un corte, vamos a dar este tema. Tú que vienes de las entrañas del monstruo, por llamarlo monstruo, ¿no? Pero vamos a decirlo cariñosamente, tú vienes de Primero Justicia. ¿Qué pasa en Primero Justicia? Tú no puedes estar exento de lo que está ocurriendo en Primera Justicia. Uno se va, pero uno siempre sigue. De algún modo vinculado efectivamente. O va a la Santa María, no, generalmente no se va. Vamos al corte y regresamos con Ramón José Medina.
Continuamos con Ramón José Medina. Los invito a seguirnos por nuestra cuenta de Twitter, @verdadescanal, y a través del correo electrónico, verdadesdemiguel@canal-i.com. Ramón José, vamos a entrarle, bueno, hemos conversado algunas cosas, pero yo te pregunté, ¿qué pasa en Primero Justicia? Quiero saber si tú, además de eso, estás contento con el proceder actual de la Asamblea Nacional, con los logros obtenidos, si estás contento con eso, y que tú me digas, si no lo estás, ¿por qué? Claro. Pero tú me digas, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde crees tú que va esto? La oposición y el gobierno se van a poner de acuerdo, porque ya la oposición está trabajando sobre candidatos a las gobernaciones. Incluso ya hay candidatos presidenciales. Yo no creo que tú no estás en eso. Tengo esa pretensión. Convérsame un poco de eso. Sí, mira, lo primero sobre Primero Justicia. Yo creo que Primero Justicia es el único partido que se ha creado a partir del 2000 en adelante, como partido, con estructura fuerte. Yo creo que tiene un gran mérito Julio Borges en la forma en cómo ha ido dedicándose a la creación de un partido. Tiene lo que yo llamaría una crisis de crecimiento. Yo participé desde la fundación hasta el 2005, en 2006 salimos del partido, diferencias internas con relación a la elección interna de las autoridades, se generó una decisión y en esa oportunidad salimos Gerardo Blay, Liliana Hernández, Leopoldo López, bueno, un grupo de dirigentes del partido en aquella oportunidad. Yo he seguido muy vinculado a algunos de ellos en lo personal, porque esa situación política pues no desvió el tema de la relación personal. Yo creo que ellos sufren una crisis de crecimiento, creo que la última etapa dentro de la Mesa de la Unidad Democrática ha sido muy difícil, le ha sido muy costoso, muy difícil llevar adelante a Jesús Torrealba la posibilidad de mantener el equilibrio dentro de una instancia tan variada, tan disímil en cuanto a la conformación de quienes la integran, y eso ha dificultado un poco la situación de cada uno de los partidos, en especial de Primero Justicia, porque ¿qué pasa? Yo creo que no tomaron la previsión para lo que venía ya señalado el año pasado, evidenciado en las encuestas de que íbamos a ganar la Asamblea. Cualquiera fuera la mayoría que hubiésemos obtenido, más la que obtuvimos calificada, era evidente que iba a haber una mayoría parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo que correspondía entonces es tomar las previsiones adecuadas para que los mecanismos de selección, por ejemplo, de las autoridades de la Asamblea o la agenda parlamentaria estuviera previamente determinada. Y vimos cómo eso no sucedió. Después se dio la elección de Henry Ramos con una votación que ha generado unas diferencias internas que son evidentes, las ha puesto incluso en evidencia, a mi modo de ver, de una manera inconveniente Jesús Torrealba públicamente en algunas intervenciones que ha hecho, y evidentemente se trasladó el poder de la Mesa de la Unidad Democrática, de la oposición, de la dirección política de la oposición a la Asamblea, porque los jefes de los partidos quedaron como miembros de la Asamblea. Henry Ramos es el presidente de la Asamblea, pero también Enrique Márquez es vicepresidente, Simón Escalona es el segundo vicepresidente, Julio Borges es el jefe de la fracción de la unidad, es decir, quedaron en actividades y esa dinámica parlamentaria de esas actividades parlamentarias de algún modo le consumen mucho tiempo. Trasladado así, pierde además una posición relevante en la conducción de la mesa desde la Secretaría Ejecutiva. Y en el caso específico de las decisiones que se han tomado, se evidencia que hay un acuerdo entre Voluntad Popular, Nuevo Tiempo y Acción Democrática que los llevó a la presidencia de Henry y que de algún modo también ha hecho que Ramos tenga que, de algún modo, a mi juicio, situarse un poco más en la radicalización dentro de la mesa, porque eso lo sabemos todos, que ha habido una crisis desde el año 13 y el año 14, de las diferencias que se dieron en la mesa de cómo llevar adelante la conducción de la misma. Entonces, esa situación hoy día es necesario que la aborden para poder tener un mayor dinamismo por una parte, pero también una mayor efectividad de las decisiones políticas que se toman desde la Mesa de la Unidad Democrática y desde la oposición en la Asamblea. ¿Qué ha pasado en la Asamblea? Que las expectativas creadas fueron también unas expectativas mayores a lo que desde la Asamblea se podía hacer. Yo creo que el trabajo parlamentario en sí
ha sido un eficiente y bueno. El tema es que no se han previsto o no se habían previsto que íbamos a tener esa contención con el TCJ y por lo tanto yo creo que desde la Asamblea se han debido paralelamente utilizar los mecanismos parlamentarios que se tienen para enfrentar esa situación, como tenía que ver, por ejemplo, con la selección de los magistrados del Tribunal Supremo, una ley nueva del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora tenemos, por ejemplo, el tema de los referendos. En el 2009, con una decisión precisamente de Carrasquero, que fue el ponente en su oportunidad, se dijo que en el caso de la enmienda, por ejemplo, que también está siendo aprobada ahora, el TCJ no podía controlar una decisión de ese tipo por parte del Parlamento. Y si mal no recuerdo, en enero del año, mediados de enero del año 14, del año 10, o del año 9, perdón, de 2009, se aprobó el referendo en el 2009. Lo recibió el CNE el 16 de enero y el 15 de febrero se estaba celebrando el referendo. Entonces, no hay justificación alguna para que el CNE tome la postura que está tomando hoy día frente a la posibilidad de un referéndum revocatorio, que está además contemplado dentro de la Constitución Nacional, que como se dice además en la estrofa, en el estribillo, como señalaba García Mora en estos días en su columna, de la oposición, es democrático, constitucional, electoral y pacífico. Entonces, ¿por qué se resiste? No solo el gobierno, yo entiendo que el gobierno se resista, pero lo que no puedo entender o permitir o aceptar es que Tibisay Lucena, desde el CNE, alargue la posibilidad de que se celebre una consulta de este tipo. ¿Cuál es el temor? El temor es contarse. Sí, pero puede estar ocurriendo lo que pasó con Hugo Chávez, en aquella oportunidad cuando se llamó el referéndum revocatorio. En el 2004. 2004. Sí. Se fue al referéndum que Chávez quiso, porque habían demasiados problemas en la presentación de las planillas, habían problemas en los mecanismos, los procedimientos que se utilizaron, y Chávez ha podido decir, no, aquí está pasando esto y por lo tanto, eso tiene que ser subsanado para que vaya al referéndum. Sin embargo, Chávez llamó en una cadena nacional y dijo, no señores, vamos a terminar, no importa que hayan problemas, que se hayan equivocado, vamos al referéndum. Y hay algo adicional, ese es el muy buen ejemplo. Primero que Chávez ya tomó una conducta que tenemos que calificarla de democrática porque aceptó ir al referéndum. Pero es que además hay normas dictadas en el 2007 por el CNE, que es la que estamos utilizando actualmente. Y ahora ella ha inventado unos trámites inexistentes en esas resoluciones para dar simplemente el formato de una firma, porque ellos crearon 2 escalones de firma, un 1% para poder iniciar el proceso. Una vez conseguido ese 1% del registro electoral, entonces pasa al 20% para poder convocar el revocatorio. Entonces, lo que hasta ahora no han dado, y eso es bueno que la gente entienda, es que no han querido dar el formato, es decir, la planilla, el diseño de la planilla con la cual tú vas a poner los datos de cada uno de los firmantes que pretendan o que exijan la celebración de la apertura de un proceso de referéndum revocatorio. Si el CNE decidiera dar esas planillas, ¿hay referéndum revocatorio este año? Totalmente. Los plazos nos dan a nosotros contenidos en esa, dejando de lado la ley de referéndum si se aprueba o no, siguiendo el mecanismo establecido en esa resolución del 2007 del Consejo Nacional Electoral, nosotros podemos tener a finales de noviembre, principios de diciembre, un referéndum revocatorio. Sí. Además, ya el Consejo ha sido lo suficientemente eficiente, digamos, ha demostrado la capacidad de poder hacer elecciones, incluso en 30 días las elecciones presidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional daba por hecho que el presidente Maduro salía en 6 meses. Ya estamos en el mes cuarto, ya llegando el mes quinto. Esperemos a ver qué pasa en estos 2 meses. Mira, quiero una opinión tuya. No puedo pasar por alto, tú eres abogado. Sí. La ley de amnistía, ¿estuvo bien elaborada, sí o no? Yo tengo reparos y observaciones a ese proyecto de ley. Yo creo que algunas disposiciones de la ley son, en mi criterio, camisas hechas a la medida de algunos casos específicos. Lo que se ha debido seguir es no solamente la costumbre venezolana, sino lo que son las amnistías en todas partes del mundo. Tú desarrollas en el texto legal
los tipos de delitos que están siendo objeto del tratamiento de la ley, pero no pones casos específicos. Yo creo que además una ley de reconciliación tenía que contener también la reconciliación del otro lado, es decir, no solamente vas a amnistiar a los del lado de la oposición, sino también a aquellos que hayan cometido pues, hechos punitivos o delitos que formen parte del gobierno. Y creo que ahí hubo una suerte de descompensación de la ley. Entonces el gobierno tiene razón cuando tú dices camisas hechas a la medida. Sí, yo creo que el gobierno dice que Meserane compró un cupo de esa ley. Bueno, ya ahí no entro, pero sí creo que le dieron razón al gobierno para eso. El gobierno utilizó un mecanismo inadecuado. El gobierno ha debido devolver la ley de la Asamblea y señalar cuáles eran los aspectos que él contenía. Se fue directo, también es una norma constitucional, se fue directo al Tribunal Supremo porque sabemos que el Tribunal Supremo, pues en definitiva, debe decidir lo que decide. Sí, yo creo que hay una precipitación de gobierno y oposición. Sí. Se precipita el presidente de la Asamblea cuando dice Maduro sale a los 6 meses. Ese no es su ámbito. Él no puede estar, primero no es pitonizo, no tiene una bola de cristal para decir que sale. Se precipita el presidente de la República cuando dice la ley no va. Él tiene que esperar. Yo estoy en desacuerdo, yo presidente de la República no comparto esa ley. Pero vamos a esperar que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Así sea para guardar las apariencias. Es correcto. Es que la forma es una exigencia también de la conducción democrática de cualquier gobierno. El tiempo en televisión, chico, qué corto es, ¿vale? Sí. De verdad, no quisiera conversar muchas cosas contigo, pero ya estamos llegando al final. Te voy a dar las gracias por haber venido acá al programa. A ti por la invitación, Miguel. Fuiste, bueno, bien hospitalario con nosotros. Y espero, bueno, este programa está abierto para ti, este espacio, cuando tú quieras. No repetidamente, porque la gente dice, bueno, ¿hasta pero cuándo? cuando tú quieras, puedes estar con nosotros. Vamos entonces a un corte. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ramón José. Estamos de regreso. Hemos llegado a las verdades ocultas. Son verdades ocultas para algunos. Para otros son verdades amargas, porque las conocen. Saben los detalles sobre lo que estoy diciendo ahora. Hoy voy a referirme a la muerte de Chávez. Han pasado 3 años y algo más de un mes. Y continúan las dudas sobre las causas de la muerte del presidente Chávez. Solo su entorno, imagina uno, puede estar al tanto de lo que realmente ocurrió y de la fecha exacta de su deceso. Yo me pregunto, ¿qué pasó con el acta de defunción? Una respuesta. Puede que un día no lejano se exija la inhumación de sus restos como única vía para establecer las verdaderas causas de su muerte. Eso ocurrió con Bolívar. Muchísimos años después, el propio presidente Chávez procedió a ese procedimiento, valga la redundancia, forense, que determinó cuáles fueron las reales causas de la muerte del Libertador. Eso hoy vale para Chávez también. Solo ese procedimiento va a permitir llegar qué pasó realmente con el presidente Chávez, a qué hora murió, qué día murió y por qué murió. Bueno, otro tema muy interesante y muy importante de estas verdades de esta semana, de estas verdades ocultas, tiene que ver con la sucesión de Maduro. Vamos a insistir. Siguen presionando para que Maduro renuncie. Sin embargo, esa opción es rechazada por Miraflores, como es de esperarse,
Porque antes de cumplir, porque hay una razón, antes de cumplir los 4 años de gobierno, una renuncia implicaría la convocatoria a elecciones en un plazo de 30 días. La propuesta, aunque sujeta a dilaciones, a demoras, de las cuales se queja la oposición y dirigentes como que tuvimos invitados, es el referente al referéndum revocatorio del mandato. Y no es casual la visita del cardenal Pietro Parolin, secretario del Vaticano, a la vicepresidencia de la República. El cardenal dejó manifiesto el singular interés que tiene el Papa Francisco sobre la situación venezolana. Mientras tanto, la oposición, como importantes sectores del polo patriótico, siguen esperanzados en una renuncia presidencial. Continúan deshojando la margarita por la oposición. La lista es grande, pero voy a mencionar algunos. Por la oposición aspiran Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, preso y todo, pero él quiere, Lilian Tintori, Julio Borges y Enrique Capriles. Entre tanto, del lado del gobierno, no lo expresan, pero tampoco les disgusta. En el chavismo aspiran Aristóbulo Istúriz, Héctor Rodríguez, María Gabriela Chávez, Miguel Rodríguez Torres, Jaime El Trudi y Tarek El Ashamí. Otra opción que toma fuerza entre la gente que se ha propuesto la salida de Maduro es la salida Zelaya. Zelaya en alusión al movimiento que se implementó en contra del presidente Zelaya en Honduras. En este caso, se trata de un grupo militar que a la sombra forjaría la ida de Maduro. Solo que ellos pretenden que ésta sea sostenida jurídicamente por el Tribunal Supremo de Justicia para dar paso a unas elecciones generales antes de finalizar este año. Hemos llegado al final del programa. Recuerden que pueden contactarnos a través de la cuenta de Twitter @verdadescanal y a través del correo electrónico verdadesdemiguel@canal-i.com. Hasta luego. Hasta el próximo domingo.